Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde exploramos las historias más apasionantes, los romances más intensos y los secretos mejor guardados del mundo de las series turcas. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de segundas oportunidades, de esos amores que creíamos perdidos, de esas parejas que nos hicieron suspirar y que a veces, por azares del destino, vuelven a encontrarse. Y por supuesto, no podemos empezar sin mencionar a una pareja que ha estado en boca de todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será que el amor resurge? Atención, porque tenemos información exclusiva. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, les pido, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Y es que hablando de segundas oportunidades, hay un rumor que está incendiando las redes sociales. ¿Se acuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? Pues bien, fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han sido vistos juntos nuevamente, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. La Hande y el Kerem juntos de nuevo. La información, aunque aún sin confirmar al 100%, nos llega desde dos fuentes diferentes, ambas con vínculos directos con el entorno de los actores. Una de estas fuentes, un maquillador que ha trabajado con Hande en varios proyectos, asegura haberlos visto cenando en un restaurante de Estambul que ambos solían frecuentar durante su relación. La otra fuente, un amigo cercano a Kerem, afirma que el actor ha estado más animado y sonriente en las últimas semanas, algo que atribuye a un posible reencuentro con Hande. ¿Será que el amor que surgió en el set de grabación aún está latente? ¿Estarán dándose una segunda oportunidad? No podemos confirmarlo al 100%, pero la información que nos llega es bastante sólida. Se rumorea que ambos han estado en contacto de manera discreta durante los últimos meses, intentando reconstruir la amistad que tenían antes de su romance. Parece que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en su ruptura, y ahora están intentando abordar la relación de una manera más madura y privada. Manténganse atentos a nuestras redes sociales porque les traeremos la información más actualizada al respecto. No nos despegaremos de este culebrón. Pero más allá del culebrón de Hande y Kerem, vamos a explorar otras series turcas donde las segundas oportunidades son el pan de cada día. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con altibajos, reconciliaciones y finales felices? En el mundo de las telenovelas turcas, las segundas oportunidades son un recurso narrativo muy popular, que permite a los guionistas explorar la complejidad de las relaciones humanas y mantener al público enganchado a la trama. Después de todo, la vida real está llena de segundas oportunidades, de errores que se pueden enmendar y de amores que resurgen de las cenizas. Y las telenovelas, al menos en parte, reflejan esa realidad. Empecemos con Aşk Memnu, una serie clásica que, aunque no se centra estrictamente en una segunda oportunidad en el sentido romántico, sí explora la idea de darle una segunda oportunidad a la felicidad, aunque sea por caminos equivocados. Esta serie del género drama romántico nos presenta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre mucho mayor que ella, para escapar de su madre y de su pasado. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la mansión, lo cambia todo. Biter encuentra en Belul la pasión y la juventud que le faltan en su matrimonio, y ambos se embarcan en una aventura prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El personaje de Biter es particularmente interesante, ya que representa la lucha de una mujer por encontrar su lugar en una sociedad que la oprime y la juzga. Su búsqueda de la felicidad, aunque equivocada, es comprensible en el contexto de su vida. ¿Por qué la incluimos? Porque Biter busca desesperadamente una segunda oportunidad para ser feliz, para amar y ser amada, aunque sus elecciones la lleven por un camino de autodestrucción. Ella ve en Belul la oportunidad de escapar de una vida que no la satisface, de romper con las convenciones sociales y de vivir una pasión desenfrenada. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. Un dato interesante es que Aşk Memnu está basada en una novela homónima del famoso escritor turco Halit Ziya y ha sido adaptada en varias ocasiones, incluyendo una versión estadounidense llamada American Passion. Esta novela, publicada a principios del siglo XX,
es considerada una de las obras maestras de la literatura turca. Continuemos con İstanbul Helin. Esta serie, también del género drama romántico, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante en Estambul, y Faruk, un hombre de negocios rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional de Bursa. Su amor surge de forma inesperada, pero su relación se ve amenazada por las diferencias culturales y las intrigas familiares. La serie explora temas como la lucha de clases, el choque entre la modernidad y la tradición, y el poder de la familia. Faruk y Süreyya se enfrentan a numerosos obstáculos, incluyendo el desprecio de Esma Sultán, la matriarca de la familia Boran, quien no acepta a Süreyya como la esposa de su hijo. Esma Sultán es un personaje complejo y fascinante, que representa los valores tradicionales y la resistencia al cambio. A lo largo de la serie, Süreyya y Faruk se separan y se reconcilian varias veces, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Estas separaciones y reconciliaciones son el resultado de los conflictos internos de cada personaje y de las presiones externas que enfrentan. La segunda oportunidad en esta serie se manifiesta en la capacidad de ambos protagonistas de perdonar, de superar sus diferencias y de volver a apostar por su amor, incluso cuando todo parece perdido. A pesar de las dificultades, Süreyya y Faruk nunca pierden la esperanza de estar juntos. Los actores principales son Özkan Deniz y Aslenber. Un dato curioso es que İstanbul Helin está inspirada en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora y cercana al público. La historia real, aunque modificada para la pantalla, añade una capa de autenticidad a la serie. Ahora pasemos a una serie que quizás no es tan conocida, pero que también explora el tema de las segundas oportunidades de una manera muy interesante, Kiral Kask. Esta comedia romántica nos presenta a Defne, una joven camarera que acepta una propuesta indecente de Neriman, una mujer adinerada, para enamorar y casarse con Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. El personaje de Neriman es una villana astuta y manipuladora, que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Defne necesita el dinero para salvar a su familia de una deuda, y Neriman le ofrece una gran suma a cambio de su trabajo. Sin embargo, lo que comienza como un simple plan, se convierte en una historia de amor genuina entre Defne y Ömer. A medida que Defne conoce a Ömer, se da cuenta de que es un hombre bueno y sensible, y comienza a sentir algo por él. La segunda oportunidad aquí se da cuando Ömer descubre la verdad sobre el contrato de Defne. La revelación del contrato es un momento clave en la serie, que pone a prueba la relación entre Defne y Ömer. A pesar de sentirse traicionado, Ömer decide darle una segunda oportunidad a Defne, y ambos luchan por construir una relación basada en la honestidad y la confianza. Esta decisión de Ömer demuestra su amor por Defne y su voluntad de perdonar sus errores. Los actores principales son Bahar Arduç y Elçin Sangu. Un dato curioso es que Kiral Kask fue un gran éxito en Turquía y en varios países de América Latina, gracias a su trama divertida y a la química innegable entre los protagonistas. La química entre Bahar Arduç y Elçin Sangu fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Y hablando de comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Erkencikus. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que aspira a convertirse en escritora. Sanem es un personaje adorable y entrañable, que representa la inocencia y la espontaneidad. Un día por error consigue un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de vivir años viajando por el mundo. Kan es un hombre independiente y libre, que ha vivido experiencias increíbles alrededor del mundo. Su relación comienza con malentendidos y confusiones, pero poco a poco se va transformando en un amor verdadero. A medida que Sanem y Kan se conocen, descubren que comparten una pasión por la aventura y la creatividad. Kan y Sanem se separan debido a las maquinaciones de personas malintencionadas, pero el destino los vuelve a unir tiempo después. Estas maquinaciones son un recurso narrativo común en las telenovelas, que sirven para crear tensión y mantener al público enganchado. La segunda oportunidad en Erkencikus se manifiesta en la capacidad de Kan y Sanem de superar sus miedos, de perdonarse mutuamente y de volver a creer en su amor, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades, Kan y Sanem nunca dejan de amarse. Los actores principales son Can Yaman y Demet Özdemir. Un dato interesante es que Erkencikus fue filmada en Estambul y en la región de Esmirna, mostrando la belleza natural de Turquía. La serie utiliza los paisajes de Turquía como telón de fondo para la historia de amor entre Sanem y Kan.
Regresando a dramas más intensos, hablemos de Siyabe Yazask. Esta serie nos presenta a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario despiadado y sin escrúpulos, para salvar la vida de su hermano. Asl es un personaje fuerte e independiente, que está dispuesta a hacer cualquier cosa por su familia. Ferhat es un hombre atormentado por su pasado, que ha vivido una vida llena de violencia y sufrimiento. Asl y Ferhat provienen de mundos opuestos, y su relación comienza con odio y desconfianza. La relación entre Asl y Ferhat es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, a medida que se van conociendo, ambos descubren que tienen más en común de lo que imaginaban. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro. Ferhat se enamora de la bondad y la pureza de Asl, y Asl se siente atraída por la fuerza y la vulnerabilidad de Ferhat. Asl ve en Ferhat la posibilidad de redención, mientras que Ferhat ve en Asl la esperanza de un futuro mejor. Su amor se pone a prueba constantemente, pero al final logran superar todos los obstáculos. Su amor es una fuerza poderosa que les permite superar sus miedos y enfrentar sus demonios. La segunda oportunidad en Siyabe Yazask se da cuando Ferhat decide cambiar su vida y abandonar el mundo del crimen por amor a Asl. Esta decisión de Ferhat es un acto de valentía y sacrificio. Él se redime y se convierte en un hombre mejor, demostrando que el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras. La transformación de Ferhat es uno de los aspectos más conmovedores de la serie. Los actores principales son Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay. Un dato curioso es que Siyabe Yazask fue elogiada por su trama original y por las actuaciones intensas de los protagonistas. La serie combina elementos de drama, romance y acción, creando una historia emocionante y cautivadora. Finalmente quiero mencionar Sen Benimsin. Esta serie es un drama romántico que gira en torno a Ekder y Nalin. Ekder es un hombre rico y poderoso que tras la pérdida de su esposa, se encuentra con Nalin, una joven idéntica a su difunta esposa. Obsesionado con la idea de revivir su pasado, Ekder intenta convertir a Nalin en su difunta esposa, forzándola a adoptar su estilo y personalidad. Sin embargo, Nalin, a pesar de la similitud física, es una persona completamente diferente y busca su propia identidad. La segunda oportunidad aquí es diferente. Ekder tiene la oportunidad de superar su dolor y amar a Nalin por quien es, en lugar de intentar recrear a su esposa fallecida. También Nalin tiene la oportunidad de construir su propia vida y encontrar el amor, a pesar de la sombra del pasado de Ekder. Los actores principales son Gökay Ankase y Rubeida Oksuz. Un dato interesante es que la serie explora el tema del duelo y la obsesión de una manera muy intensa y emotiva. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que nos enseñan que el amor siempre merece una segunda oportunidad. Desde amores prohibidos hasta reencuentros inesperados, pasando por redenciones personales y superación de obstáculos, estas historias nos demuestran que el corazón siempre tiene la última palabra. El amor en todas sus formas es un tema recurrente en las telenovelas turcas, que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la búsqueda de la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Qué otra serie agregarían a esta lista? Me encanta leer sus opiniones y comentarios, así que no duden en participar. Queremos saber cuál es su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y hablando de caminos, ojalá el amor de Hande y Kerem encuentre el suyo. Estaremos aquí para contárselo. Hasta la próxima.